Shalom Ubraja, Javerim be Javerot, Talmidim be Talmidot, de Akadosh Baruj Hu, de su Torah y de las Besorot Tovot de Yeshua, el Mesías de Israel. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión de palabras de Mashiach, de Yeshua, donde él avala totalmente de parte del Padre el que como creyentes en Yeshua nosotros debemos andar en la obediencia a las misbod, a los mandamientos de su Padre, donde cuando nosotros entendemos y leemos poniendo atención a las enseñanzas que él dejó, a las enseñanzas que él deja, las enseñanzas que él da, podemos entender que en ningún momento él nos está invitando a rebelarnos contra la Torá del Padre o a rebelarnos contra la obediencia a sus mandamientos. El primer texto que todos conocemos está en el libro de Matillahu, en el Perejei, en el capítulo 5, en el versículo 17. Pasuk 17. Digamos lo que vamos a ver en español lo que el Mesías, nuestro maestro, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá, o los Nevi'im, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pues algo que entendemos acá, ¿qué nos está diciendo él? No penséis. Vamos a aprender a entender los textos, tratar lo menos posible de entrar en nuestras interpretaciones personales, que eso es lo que nos lleva a desviarnos de la profundidad de lo que él quiere decir. No penséis, y precisamente por los pensamientos de nosotros, es que siempre decimos, es que yo pienso que aquí el Mesías quiere decir esto, quiere decir aquello, pero él no está diciendo, no penséis, leed y escuchad lo que yo os digo. No está diciendo piensen, en ningún momento el Mesías dice piensen, el Mesías dice escuchen, entiendan y obedezcan. ¿Ok? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Entonces, él, a todos los que piensan que Mashiach vino a abolir la ley del Padre, la Torá de Sinai, le está diciendo, no piensen eso. ¿Dónde lo vemos? En este texto. No penséis. ¿No penséis qué? Que he venido a abrogar. ¿A abrogar qué? La ley o los profetas, la Torá o los Nevi'im, lo que dicen los Nevi'im, lo que dice la Torá. Dice, no he venido a abrogar, no he venido a levater, no he venido a anular, sino a qué vino a cumplir, la sot, a hacer, a cumplir. Y continúa diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Entonces está diciendo que esa ley va a ser establecida hasta cuando pasen el cielo y la tierra. Entonces nosotros debemos también hacer una reflexión ahí. ¿El cielo ya ha pasado? ¿La tierra ya ha pasado? ¿O seguimos en el mismo cielo y en la misma tierra que el Eterno creó para darnos como hogar, como casa? Entonces, si tú sigues viendo los mismos cielos que vio Abraham, Isaac y Jacob, si tú sigues caminando en la misma tierra, en el mismo Kaduraret, donde caminaron los antiguos, donde caminó Adán y Java, entonces todavía sigue vigente los mandamientos del Padre de Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, en esta versión. Algo que pasa con las palabras de Yeshua
el Mesías es que tú tienes que tener un muy buen conocimiento, una muy buena profundidad de conocimiento de la Torá Sinai, para entender palabras que lastimosamente por no tener originales, porque sabemos que los originales de los cuales se hablan están en griego. Lo que Yeshua habló, primeramente fue transmitido oralmente. Luego surgieron los que escribieron lo que se transmitía oralmente. Y estos originales, ¿quién los tomó? El Vaticano. Los tiene el Vaticano. Se dice que están en griego, que se transmitió en griego, por más que sabemos que como judío, siempre todo judío habló hebreo. Siempre. Podemos vivir donde vivamos, hemos hablado pero el idioma que regía en ese entonces era el griego. Y lastimosamente sabemos que el Vaticano, y no queremos atacar a nadie, pero tenemos que hablar en este sentido con nombre propio, el Vaticano es la madre de las manipulaciones y o sea, creerle algo al Vaticano realmente es como creerle a Juanito el mentiroso. Entonces, si tú no tienes un conocimiento profundo de la Torá, no vas a entender a qué se referían las palabras de Yeshua. Por eso es importante no quedarte con lo que algunos llaman el Nuevo Testamento, sino saber, conocer las bases. Ya cuando conoces las bases, ya sí te van a decir, no, mira, es que Yeshua aquí estaba quería decir esto, tú vas a entender y decir, no, porque él siempre está cronometrado y él siempre está bajo las directrices de los mandamientos de su Padre. Entonces, cuando tú conoces ya la Torá, ya conoces en profundidad los mandamientos del Padre, entonces ya cuando te van a hablar alguna mentira, cuando te van a decir alguna farsa, cuando te van a torcer algún texto bíblico para mostrarte que Yeshua está diciendo algo contrario a su misión, contrario a lo que el Padre vino a hablar a través de él, a través de su boca, entonces ya se enciende el bombillito en ti y ya el Espíritu te permite discernir y inmediatamente captas esos pasajes manipulados que quieren mostrar falsamente a un Yeshua contrario a las misbot del Padre, a los mandamientos del Padre, cuando eso en ningún momento, ya con el entendimiento que tú tienes, lo dicen los textos de él. Pero es muy fácil, es toda una ciencia, es toda una mala virtud de muchas personas que reciben, y las reciben, sabemos que todos lo recibimos del Padre. Aquellas personas que manipulan esos textos, que ponen esas cascaritas, y que durante los siglos han existido, y durante los siglos el Eterno, Akadosh Baruj Hu, lo ha permitido con un propósito, y nosotros sabemos que el Eterno permite esas cascaritas, esos resbaladeros, precisamente para probar nuestros corazones. Aún él dice, si levantare un profeta, hiciera señales y prodigios, y lo que él hiciera y dijere se cumpliere, pero os invitare a servir a un Dios ajeno, os invitare a invalidar algo de la Torá, tal profeta lo envié con el propósito de probar vuestros corazones. Entonces tenemos que entender que siempre han existido y siempre existirán, y en los últimos tiempos existirán más. Y se levantarán personas que retractarán sobre el nombre de Mashiach, que tratarán de comprobar. ¿Para qué? Para que aquellos que no tienen un conocimiento profundo y aquellos que no tienen una revelación verdadera del Padre, y que realmente siguen a Yeshua con cualquier otro propósito, con un propósito simplemente de satisfacer necesidades o de usarlo como un comodín para recibir alguna benevolencia de parte del Padre, y que realmente no lo aman, ni lo desean seguir, ni entienden quién es Él, ni desean obedecer los misbot, inmediatamente se resbalen. Algo así como son unos lienzos donde cierne el Padre a aquellos que verdaderamente aceptan ser probados y siguen con la fe
en la Torá y en el Mashiach hasta el fin. Aquellos débiles, aquellos que realmente no desean ser fieles al Padre, que no desean ser fieles a las profecías que levantó a través de sus neviín, a través de sus profetas, aquellos que no quieren ser fieles a su Mashiach, son aquellos que van a pisar deleitosos, van a pisar bajo plena convicción esas cáscaras y van a decir, mira, ¿sí ves? Él no es. Por fin me puedo deshacer de la fe en Él, ahora sí puedo negarlo tranquilamente. Y lo mismo la otra parte, aquellos que van a pisar esas cascaritas donde van a decir, si se dan cuenta, ya no hay que obedecer los mandamientos del Padre, ya me puedo deshacer de esa responsabilidad, ya. Y siempre van a estar allí esas pruebas, y siempre vamos a ser probados, porque eso quiere el Padre, nuestros corazones. Pero aquel que quiera ver realmente lo que está, la luz que hay en las palabras de Mashiach, el Padre le va a iluminar. Y motivamos. Cada uno debe recibir una motivación. Hacer sal, hacer luz. No nos podemos esconder debajo de un almud. Tenemos que iluminar. Por eso tenemos que hablar estas verdades. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Puede que en el original no diga jota, no diga tilde, puede que diga yud, puede que diga nekudá. Hasta que todo se haya cumplido. Pero lo importante es la mataga, el hacia dónde nos lleva este texto. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el Malchut Shamayim, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, en el Malchut Shamayim. Amén. Por el momento, tomemos esta porción, este lejem, esta porción de pan y desmenucémoslo, pasémoslo. Hasta este punto los detractores perfectamente pueden decir, bueno, mi querido Aj, no me has dicho algo nuevo, ese texto ya lo conozco. Simplemente, sin caso de que yo esté equivocado y los mandamientos del Padre, como tú dices, que dice Yeshua, se deben cumplir aún hoy en día, y Él no vino a levater, ¿cómo dices? Levater, a anular. Lo peor que me puede pasar es que cuando llegue al reino de mi Padre, al Olam, al Malchut Shamayim, me digan pequeño. Pero vamos a ver que sigue en el texto. No es solamente eso, porque muchos, me acuerdo una vez que hablaba con alguien, me decía eso, me decía, bueno, o sea, mira, o sea, tú quieres ser grande en el reino de los cielos, yo quiero ser pequeño. Ahí salió la falsa humildad. Digo, mira, yo no quiero ser grande en el reino de los cielos. Yeshua mismo enseña que uno debe buscar ser pequeño para que luego te hagan grande. Si tú quieres ser de los grandes, cumple todo lo que quieras. Pero qué bueno, qué interesante y qué fácil es manipular los textos y cortarle a los textos para entender lo que nosotros queremos entender. Por eso nosotros no debemos sacar un texto de su contexto, porque de esa forma salen todos aquellos pretextos a través de los cuales hacemos las doctrinas para las sectas, para aquellas cosas, para aquellas enseñanzas que usamos simplemente para que la gente entienda y crea lo que nosotros queremos enseñar, ¿ok? Pero si nosotros continuamos leyendo el texto, vamos a entender algo que es muy delicado en este lugar. Vamos a leerlo completo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, la Torá o los neviín. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen a Shamayim ve'aretz, los cielos y la tierra, ni una yod, ni una nekudá, aquí hablándolo con palabras latinas, ni una jota, ni una tilde, pasará de la Torá, de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces sabemos, todavía está vigente, porque todavía tenemos los cielos y la tierra. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños,
Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, en el Malhut Hashamay. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hasta ahí está bien. Bueno, lo peor que te puede pasar si desobedeces uno de estos pequeños mandamientos es que te llamen pequeño en el reino de los cielos. Y si te quieres esforzar y obedecer los mandamientos pequeñitos, pues te llamarán grande en los cielos. Pero, mira lo que dice. Yeshua lo dice, el Mesías lo dice. Por eso la pregunta es, bueno, ¿tú crees en Yeshua? Muchos dicen, sí, yo creo en Yeshua. Ahora, ¿le crees a Yeshua? Porque mira lo que te dice Yeshua. Y esto es si tú estás viendo este video, tal vez, si eres un Rosh Keilah, eres un dirigente de una congregación de creyentes, de Maminim en Yeshua, esto es para que te cuestiones, porque te lo está diciendo tu Señor. Si de boca para afuera decimos nuestro Señor y realmente no le obedeces, entonces ya es algo diferente. Porque mira lo que él dice. Porque os digo, ¿quién lo dice? Yeshua, el Hijo del Eterno, el Hijo del Padre, el Mashiach, el Pastor, el Rabí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tarea. ¿Quién quiere entrar al reino de los cielos? ¿Quién quiere entrar al Malhut Hashamayim? ¿Quién quiere heredar el Olam Haba, la vida eterna? ¿Quién quiere entrar al Malhut Hashamayim, al reinado milenial de Yeshua Mashiach? La tarea es escudriñar esta parte, porque os digo que si vuestra justicia, y aquí es donde vamos a empezar a tocar un tema muy interesante, justicia, porque eso también lo manipulamos y lo manejamos muy fácil para decir, en Yeshua yo soy justificado, listo, entro. En Yeshua ya yo fui justificado, listo, infrinjo lo que quiera, entro. No es que tengo inmunidad diplomática, vamos a escudriñarlo, escudriñar las escrituras. Mirad bien a ver si esa inmunidad diplomática funciona. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿qué es justicia? ¿Qué es ser justo? Ser justo es andar en justicia, ser justo es cumplir una ley. Cuando una persona va donde un juez y le dice, juez, haga justicia, hágame justicia, ¿qué le está diciendo? Mire la ley, lo que dice la ley y esto que me están haciendo, que va en contra de la ley, soluciónelo usted y aplique lo que está escrito en la ley. Pues básicamente cuando alguien es justo, es alguien que el juez lo toma, lo pone al frente y dice, voy a juzgarte conforme a la justicia, y abre un libro de las leyes que hayan. Y dice, bueno, haces esto. Sí, correcto, tú eres un hombre justo porque andas conforme a las leyes. Pues tenemos que entender, Yeshua fue dado para cuando nosotros infringimos una ley y pecamos. Cubre esa infracción, pero ¿bajo qué mandamiento? Bajo el mandamiento de arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Es decir, Padre, pequé, no deseo volverlo a hacer, ayúdame. Y en caso de que yo vuelva a caer, por favor, que la sangre de Mashiach cubra ese pecado. No vino Mashiach como comodín. No vino para decirte, ánimo muchacho, ya te he justificado, ve y haz lo que quieras. Ya no tienes que cumplir la ley de mi Padre. Yo soy el que la cumplo por ti. Oye, esa fábula es bien interesante. Y la creemos. ¿Sabes por qué la creemos? Porque nuestro Yased Hara, nuestra tendencia al mal, la quiere creer. Ese espíritu de rebeldía que llevamos dentro, quiere creerla. Ese espíritu de desobediencia siempre va a escoger cualquier cosa que te digan, así sea una fábula como esta. Ese no es Mashiach. No sería Mashiach Yeshua si hubiera venido a enseñar eso, porque Mashiach viene a traer al pueblo, a los mandamientos del Padre, a traerlos en Teshuvah. Y mira al juicio tan grande que nos vamos. Porque os digo que si vuestra justicia, algo así como me está diciendo a mí como creyente en Yeshua, a ti como creyente en Yeshua, si tú crees en Yeshua, tú tienes que pedir el Ruach del Eterno, su Espíritu, para que te llene conforme a la profecía en Ezequiel, en Yehezkel 36, que dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, para haceros andar en todos mis mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas.
Si tú no andas en los mandamientos de mi Padre, es por pereza de buscar el rostro de Él, es por pereza de ponerte a orar como yo lo hice, como yo lo pude hacer. Yeshua nos dice, ¿cómo yo lo pude hacer? ¿Cómo podía yo buscar el rostro de mi Padre en las noches, en las mañanas, para que Él me llenara de su ruaj? De esa forma cumplí con toda la ley. Y vine a darte ejemplo para decirte, tienes que dejar de ser perezoso, porque por perezoso te puedes ir creyendo esa fábula de que yo vine a justificarte y que soy comodín y que ya, mira, Él vino a justificar, Él vino a cubrir nuestros pecados. No vino a alcahuetear que sigamos pecando. Atención. Él vino a cubrir nuestros pecados, aquellos por los cuales cuando somos confrontados con su obra redentora en el madero, somos confrontados con la verdad de la Torá que debemos cumplir para vivir, nos arrepentimos delante del Padre y entonces el Padre nos dice, te presento a mi Hijo Yeshua. Él va a llevar los pecados que tú cometiste desde este momento para atrás, que tú confiesas desde este momento para atrás. Pero de aquí en adelante te pido que te llenes de mi espíritu y que dejes entrar mi espíritu en llenura a tu corazón. Soy yo el que te voy a guiar en mis mandamientos. Pero para eso hay que morir y dejar que el Espíritu entre en nosotros. Y buscar que el Espíritu entre en nosotros. Y para eso nos da el ejemplo de su Hijo. Nos da el ejemplo de su Hijo, quien le buscaba en las noches y en las mañanas. Pero si en las noches nosotros buscamos es la televisión, el internet, o cualquier otro Baal que hayamos levantado, falso Elohim que hayamos levantado en nuestra vida. Y en las mañanas hacemos un altar, le hacemos un altar de almohadas, un altar de colchas, un altar de una buena cobija a ese Dios llamado pereza. Oye, ¿cómo me voy a robar yo media hora de mi sagrado sueño para levantarme y buscar el rostro del Padre? Si el Padre ya me justificó en Yeshua, el Mesías, si yo ya soy más santo que, mejor dicho, Moshe, mejor dicho, Daniel, tienen que aprender de mí, yo ya fui justificado, yo ya no necesito cumplir mandamientos. Oy. Cuidado porque de pronto estamos de pronto durmiendo en una fábula que te puede hacer resbalar, que nos puede hacer resbalar a cualquiera de nosotros, hasta el infierno, hasta el Geinón. Porque os digo que si vuestra justicia, si vuestra obediencia a los mandamientos de mi Padre, podríamos entender acá, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Esos judíos que nosotros decimos, esos que miren, se la pasan mirando, a ver, inventándose a ver qué mandamiento pueden guardar. Esos que a veces nosotros menospreciamos. ¿Y por qué se dejan esas barbas como de chivos? Dejan eso, parecen unos chivos, en más feos, eso las mujeres ni siquiera los deben mirar. Y las mujeres parecen unas monjas ahí, sus faldas largas, todas sus caras lavadas, miren eso ahí, cubierto el cabello. Siempre andando con un libro, leyendo libro en todo momento en los buses. Oy. ¿Qué nos dice el Eterno a través de su Hijo? Si nuestra obediencia como supuestamente creyentes en Mashiach, llenos del Ruach HaKodesh, porque no hay un creyente en Yeshua que no le pregunten. Si a mí me preguntan, oye, ¿tú tienes el Ruach del Eterno? Y yo le digo, beta, claro, soy creyente en Yeshua. El Espíritu Santo es para nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, como le quieras llamar, y hay veces hasta lo partimos, decimos el Padre y el Espíritu son dos diferentes. No entendiendo que cuando yo digo tengo el Espíritu del Padre, estoy diciendo el Padre habita en mí. Eso era lo que decía Yeshua, el Padre habita en mí. Soy uno con el Padre. Y así nosotros debemos ser uno con el Padre. ¿Sí? Qué bueno. Entonces si tú eres uno con el Padre, como Yeshua fue uno con el Padre, si tú estás lleno del Espíritu del Padre, o sea, estás lleno del Padre, entonces tu forma de obedecer las misbot debe ser mayor que la de esos pobrecitos en la carne que como no creen en Yeshua están condenados y nada de lo que hacen es bueno. Porque hay veces nosotros juzgamos así.
Y no entendemos que ellos están allí para mostrarnos que aún en la carne cumplen más misbot que nosotros mismos. Y que en el momento en que el Padre les quite el velo que hay en sus ojos, pueden volverse mejores creyentes en Yeshua que nosotros mismos. Porque hay veces es un espíritu antisemita que hay en nosotros, es un espíritu antiobediencia a la Torah. Hay veces nos desagradan porque nos muestran el pecado que tenemos nosotros. Hay veces nos desagradan porque los varones ponen libros delante de sus ojos para no mirar la desnudez de las mujeres que están andando hoy en día en las calles. Porque sus mujeres honran y respetan a sus maridos, cubriéndose el cabello y andando decorosamente. Para que algún hombre soltero no las confunda como mujeres solteras y las mire y peque deseándolas en su corazón. Porque para eso se cubre una mujer el cabello. Para decir, estoy casada y le pertenezco a un hombre. No me mires porque pecarías en tu corazón. Para eso los hombres nos dejamos la barba y no la tocamos. Para decir, obedecemos al Padre. Así nos veamos más feos, así nos veamos más viejos. Pero ¿qué nos está diciendo Yeshua? Si nuestra obediencia no es mayor que aquellos que hay veces os malfrían, que os molestan. Aquellos que tú menosprecias porque dicen, tratan de cumplir conforme a sus fuerzas. Sí, ellos caen en muchos errores porque no tienen la luz que supuestamente nosotros debemos tener, porque no tienen el Roaj, supuestamente como nosotros estamos llenos del Roaj. Pero ¿qué nos está diciendo? Nos está cuestionando. Y miren lo que dicen. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra forma de obedecer los mandamientos del Padre, entendemos ahí, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, la de los ultrarreligiosos, ¿cómo cierra? No entraréis en el Malhut Hashamayim, no entraréis en el reino de los cielos. Explíqueme en ese texto, por favor. Aquellos que dicen que no hay que cumplir la ley, que no hay que obedecer la Torah del Padre. La Torah del Padre, eso quedó archivada. No entiendo, ¿en qué Mashiach creen ellos? No entiendo, ¿en qué Mashiach cree una persona cuando hace esto? Y por eso él ha sido vituperado. Porque aquí en Israel dicen, ese tal Yoski, ese tal Yeshu, ese que vino a abrogar los mandamientos, ese que vino a decir que ya no había que, ese no es el Mashiach de nosotros, y por eso es vituperado. Porque se levantó esa gran farsa. Pero eso aún es permitido por el Padre. ¿Sabes para qué? Para cernir los que van a entrar en el Malhut Hashamayim. Porque los que van a entrar en el Malhut Hashamayim deben ser bajo el parámetro de Yeshua, el Mesías. Es el parámetro a seguir, es el parámetro a imitar. Si a alguien quieres imitar, imítalo a él. Imítalo a él. Si hay un formato que tú quieres seguir, imítalo a él, porque va a ser el formato con el cual nos van a medir para poder entrar al Malhut Hashamayim. Tómate el jarabe. La sangre de Mashiach no es un comodín. La sangre de Mashiach nos guarda de morir por los pecados cometidos, pero nos invita a nacer de nuevo y a morir a la carne como Él lo hizo, para recibir la llenura del Ruach como Él lo recibió. ¿Para qué? Para obedecer sus mandamientos. Para obedecer como Él obedeció al Padre. Se puede hacer, lo que pasa es que no queremos pagar el precio. La pereza y la carne son muy deliciosas. Es como la persona que está enferma y te dan un jarabe y te dicen, tómate este jarabe, para que puedas seguir viviendo. Es como la pereza, como la persona que le detectan una enfermedad incurable y le dicen, tú tienes azúcar en la sangre, y si no te aplicas insulina todos los días, 2 veces al día, vas a morirte. Y ella encuentra esa solución para la muerte, y dice, encontré la solución, ya no voy a morir, encontré la solución, un remedio, la insulina. Y carga su potecito de insulina y le hace un altar a la insulina. Y habla de la insulina, y predica de la insulina. Y he aquí todos vosotros enfermos de azúcar en la sangre, ha venido la salvación para tus vidas, ya no moriréis. La insulina, pero no se la aplica. No se la aplica. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Así creas mucho en la insulina, vas a morir porque no te la estás aplicando. Es el único antídoto que puede controlar tu enfermedad incurable hasta cuando mueras. Asimismo, tenemos una enfermedad incurable. Todos los seres humanos, de Adán para acá. El pecado.
y nadie es curado del pecado. Es controlado. Pero hasta cuando no pierdas este cuerpo pecaminoso, este cuerpo de pecado, vamos a necesitar de esa insulina, llamada la sangre de Mashiach, llamado el Ruach de Akadosh Baruj Hu, su espíritu. Tenemos que mezclar esas dos insulinas. Si tú pecas, tienes que alejarte del pecado. El Padre sabe que siempre somos pecadores, pero nos pides eso. Él no pide que dejes de pecar, Él te pide que te arrepientas cada vez que peques y que te alejes del pecado. ¿Y cómo te debes alejar? En el poder de su espíritu, metiéndote en Él, así como el ejemplo de nuestro hermano mayor, Yeshua, el Mesías. Así debemos hacer nosotros, ser firmes enemigos de nuestra carne, controlarla, así como la controló Él. ¿Cómo la controlaba? Rindiéndose a su Padre, ayunando, muriendo a la carne. Tenemos que hacer eso. Y aquí vemos, ¿qué pasa si ¿qué pasa si alguno de nosotros continuamos en esa desobediencia? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Hay que guardar mandamientos? Explíqueme en eso. ¿Hay que guardar mandamientos? Pues vamos a ver que Yeshua nos lo explique. Vamos a la parábola del joven rico. Aquí esta persona en este video, este judío creyente en Yeshua, me está diciendo, pastor, me está diciendo, sale corriendo a donde su líder, a donde su pastor. Una persona que su pastor es un hombre, que su pastor no es Yeshua, dice este judío de allá de Israel, me está diciendo ahora que para yo ser salvo tengo que cumplir mandamientos. Eso es antibíblico, se rasgan las vestiduras. Pero vamos a ver si es antibíblico y vamos a ver de quién viene la salvación. La salvación viene del Eterno. ¿A través de quién viene la salvación? A través de su Hijo el Mesías, pero la salvación viene del Eterno. Lo único que puede salvar es el Eterno. ¿A través de quién? De que creamos en aquel que nos mandó para salvarnos. Yeshua es como ese flotador amarrado al helicóptero de rescate. Tú estás ahí, ¿quién te salva? El helicóptero de rescate, los de rescate. ¿A través de quién? De ese flotador. Por eso no puedes ni negar al flotador, decir, no, que me rescate el helicóptero de rescate, yo no quiero flotador, ni negar al helicóptero de rescate. Tú no puedes negar ni al Padre, ni puedes negar a aquel a cual envió para salvarte. Por eso su nombre es Yeshua, Salvador. Porque a través de él, la salvación del Padre te es dada. Porque a través de él, es a través de quien vas a poder hacer capará, a través de quien vas a poder expiar tus pecados. Y por eso es importante. Entonces, ¿quiénes tienen la verdad sobre la salvación? El Padre y Yeshua. Vamos a ver a través de boca de Yeshua cómo nos dice que podemos adquirir la salvación. A ver si es como lo que nos dice la fábula. Y mire lo que dice él al joven rico. Entonces vino, esto lo encontramos en Matillahu, en el capítulo 19, Perek 19, paso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, Rabito, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Atención, porque aquí nosotros debemos poner mucho cuidado. Van a haber dos voces que te van a estar hablando. La voz de Yatzerra, la voz de tu tendencia al pecado, guiadas por quién? Por Hasatán. Y la voz del Ruach, la voz del Eterno a través de su Ruach en tu corazón. Uno te va a decir, no creas esto, está manipulando los textos. Pero otro te va a decir, escudriña los textos y tú mismo pregúntale a Yeshua qué fue lo que él dijo acá y entiéndelo. Y yo pido al Padre, oro al Padre, que Él te permita entender. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le está preguntando a Yeshua, Yeshua, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Yeshua, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Está escrito allí.
No nos pongamos a jugar con esto. Tú no tienes que ir a los originales, está algo en juego aquí en esta vida y es nuestra vida eterna. El alma es inmortal y a algún lado va a ir. Y solamente hay dos lugares. ¿A cuál quieres ir? ¿A cuál queremos ir? ¿Al cuál quiero yo ir? Y aquí Yeshua da una respuesta. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo. ¿Quién es él? Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primero lo exhorta. Le dice, bueno no hay sino uno. Ninguno hay bueno sino uno. Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Algunos dicen, ay, un momentito, ahí dice vida, no vida eterna. Ya entró en la vida, no necesita entrar dos veces a la vida, está refiriéndose a la vida eterna. Guarda los mandamientos. Y esto es de pura lógica, porque fuimos destituidos nosotros del jardín del Edén, por desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A un mandamiento. El Padre está bravo con la humanidad, se disgustó con la humanidad y por eso nos despojó de su presencia. Entonces es lógico, ¿qué es lo que Él está pidiendo de nosotros? Que hagamos lo que Adán y Java no hicieron. ¿Qué no hizo Adán y Java? En ningún texto encuentras que ellos hubieran pedido perdón y se hubieran arrepentido. ¿Por qué? Porque no conocían el pecado, no conocían el arrepentimiento, no sabían cómo pedir perdón. Y eso es lo que estamos aprendiendo nosotros como sus descendientes acá en la tierra. Y vemos todo el proceso, lee la Torá, ves todo el proceso, el Padre tiene que irnos enseñando, poco a poco, por eso las misbot, por eso Israel, por eso Abraham, por eso Jacob, por eso todas las historias, por eso los profetas, por eso hasta cuando llega Mashiach, por eso estos tiempos que estamos viviendo, todo nos tiene que enseñar eso. Pero el punto sigue siendo el mismo, desobediencia, ¿qué pide un padre? Que reflexione su hijo y que después de entender y que le duele esa desobediencia, a través de vivir la consecuencia de esa desobediencia, se vuelva a él y le pida perdón y vuelva a la obediencia. Básicamente eso es lo que se juega acá, en la vida, en la tierra. La obediencia al Padre. ¿Qué es lo que dice Yeshua para heredar la vida eterna? ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero atención, hay otra cláusula para heredar la vida eterna. Porque si tú cortas este video hasta acá, lo subes en YouTube y puedes decir, este aj de Israel solamente está diciendo que solamente hay que guardar los mandamientos para heredar la vida eterna. Pero atención, hay otra condición. Y el mismo Mashiach lo dice, vamos a verla, porque hay dos condiciones. Y lo encuentras acá. Y por eso con guardar solamente los mandamientos tú no puedes heredar la vida eterna. Porque si infringes uno de ellos, y hay un mandamiento que era creer en el Mashiach cuando apareciera, y escuchar sus palabras, y aquel que no le escuchare tendría que dar cuenta delante del Padre. Entonces, si tú no crees en Mashiach y cumples todos los mandamientos, realmente no los estás cumpliendo, porque estás infringiendo uno de los más importantes, creer en su Mashiach, porque si no crees en su Mashiach, no crees que Él es Corbán, no crees que Él es expiación por tus pecados, y entonces cada vez que caigas en un pecado se te van a acumular y lo que vas a mostrar es que no anduviste en los mandamientos. Pero son dos cosas que son indisolubles, van la una con la otra. Torah y Mashiach son los dos testigos del Padre. Son los dos enviados del Padre para mostrarnos cómo volver a la obediencia de Él. Y se necesitan los dos para poder heredar la vida eterna. ¿Según quién? ¿Según este servidor? No, según palabras de Mashiach, y volvemos a él y lo vamos a ver. Y en el libro de Revelaciones de Gisayón también lo vamos a ver, en el que es conocido como Apocalipsis. La característica de aquellos que son guardados. Dice, los que guardan los mandamientos del Padre y creen en Yeshua. Y lo vamos a ver acá.
Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo esta persona? Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Algunos dicen, mire, solamente estaba hablando de... Él se está refiriendo, le estaba enumerando mandamientos, refiriéndose a todos los mandamientos. No tenemos que volver al texto que estábamos hablando antes de aquel que infringiera una tilde, una jota. Ya entendemos, hay que leer todo para entender que Mashiach se está refiriendo a todos los mandamientos del Padre. ¿Ok? Honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a tu mismo. El joven le dijo, hubiera Yeshua podido seguir enumerándoselos todos, pero el joven interrumpió porque él sintió, oye, yo obedezco todo esto. Y le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, en el Pasuk 20. ¿Qué más me falta? He aquí la respuesta para ti, amado hermano Yehudí, ortodoxo, ultraortodoxo, Shomer Misbot, no creyente en Mashiach, si estás viendo este video. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más le falta a uno como judío? ¿Qué más le falta a una persona que anda en la obediencia a las mismas? Es la pregunta que le dijo el joven. Dijo, bueno, si es así, ya tengo la vida eterna. Un momentito. Pregunta, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Y eso le dice, guarda los mandamientos. Pero le tenía guardado la otra parte de la respuesta. ¿Qué más me falta? Dice en el 20. Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí entramos a tocar otro tema, de las riquezas. ¿Qué le dijo el padre ahí? ¿Qué le dijo Yeshua? Desapégate del Dios de tu corazón y si realmente obedecer los mandamientos del Padre es lo que rige tu corazón y el Padre que es el dador de esos mandamientos es el Dios de tu corazón, el Elohim de tu corazón, entonces entenderás que debes creer en mí y seguirme. Y esas son las dos condiciones. Obedecer los mandamientos del Padre y creer y seguir a Yeshua, porque ni siquiera le dijo y sígueme y cree en mí, sino le dijo y sígueme, porque tú no sigues a alguien si no crees en él, pero tú puedes creer a alguien y no seguirlo. Yo creo en el presidente de Irán, porque existe, lo he visto en internet, es alguien real, pero no lo sigo. Pero cuando tú sigues a alguien es porque estás creyendo en él. Es porque estás creyendo en él. Entonces vemos que el mismo Mashiach nos está mostrando, son dos condiciones. Porque de otra forma, cuando tú crees en Yeshua y aceptas su sacrificio, si tú sigues en pecado, estás pisoteando la sangre de Mashiach. Y quiero ahora que vayamos a otros tres textos muy importantes. Que espero que el Eterno nos abra los ojos, a través de estos dos textos y nos dé entendimiento. Uno de ellos está en el libro de Gisayón, en el libro de Apocalipsis de Revelaciones, en el capítulo, en el Perec 12, en el versículo, en el Pasuk 17. Pero leámoslo desde antes. Desde el 13 leamos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra,
que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Tenemos que conocer la historia de quien estaba hablando. A la mujer que había dado el hijo varón. Una judía llamada Miriam, que había dado un hijo varón que fue tomado para el Eterno, a Yeshua. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Revelaciones, Jesayón, Apocalipsis 12:17, anótalo, 12:17. Anotémoslo. 12:17. ¿Ok? Y vamos a otro. Es en el 12:17, ya les voy a decir el otro. El otro es en el capítulo 14, el Pere 14, en el Pasuk 12, en el versículo 12. Apocalipsis, Revelaciones, Jesayón, capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Y les voy a mostrar en una Biblia, en un Hadashah, y esto es lo que tenemos que tener cuidado, entender. Este Brit Hadashah dice: antigua versión de Casiodoro de Reina, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo al texto griego por Cipriano de Valera y otros. Este es un Brit Hadashah, una Biblia que utilizan, la traducen al hebreo y la muestran para hablar sobre las Besorot aquí en Israel. Y en la parte de Revelaciones, en el capítulo 22, 14, 15, vamos a leer lo que dice esta versión. Muy factiblemente en tu versión Casiodora de Reina vas a encontrar algo adulterado. Vamos a leer aquí qué encuentras adulterado allá. 22, 14, 15. Bienaventurados, o sea, bienaventurados, dichosos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Revísalo en tu Reina Valera. Bienaventurados, dichosos, los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Para que no digas, no diga alguien que es un montaje, ¿no? Antigua versión de Casiodoro de Reina, cotejada con diversas. ¿Por qué en el común de los Brit Hadashah, de las Biblias Casiodoro de Verdad, fue cambiada esa palabra? Y dice, vamos a ver lo que dice en una, 22, 14. Atención. Bienaventurados,
dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. De lavan sus ropas, aguardan sus mandamientos. Oye, qué bonito manipular un texto para quitar, guardan sus mandamientos. Entonces tenemos que entender, Ajim, Yeshua nos lo dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Tenemos que tener cuidado, tenemos que buscar no ser engañados, no ser engañados. Aquí les hemos dejado ese testimonio. Entonces nosotros tenemos que entender, amados Ajim, que no podemos hablar de Torah despegando a Mashiach, que no podemos separar lo uno de lo otro. No podemos separar la obediencia al Padre y quitarle a Mashiach. No podemos hablar de Mashiach y quitar la obediencia al Padre, porque las dos son necesarias, son condiciones para heredar la vida eterna. Queremos levantar una oración, una tefilá, pedirle al Eterno que nos bendiga y nos llene de entendimiento y creamos a las palabras de Mashiach. Hemos querido compartir esto con ustedes. Hemos querido compartir esto para que juntos nos llenemos del Ruach del Padre, nos llenemos del Padre, para que se cumpla esa profecía de Yehezkel 36, que Él nos llenaría de su espíritu para andar en sus mandamientos, decretos y estatutos y ordenanzas. Y sabemos que eso está en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis, en lo que va a suceder en los últimos tiempos, Jesayón en hebreo. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de nosotros, de aquellos que vamos a entrar por esa puerta estrecha, que vamos a seguir ese camino angosto. Los bendecimos desde acá, desde Israel, pidiendo que la sabiduría sea sobre vosotros para entender las palabras de Mashiach y para buscar la llenura del Padre, la llenura de su Ruach, para andar en obediencia conforme a su voluntad. En el nombre de Yeshua los amamos, mucha tefilá los unos por los otros. Hay tiempos difíciles, muchos estamos en tribulación, pero ánimo. Yeshua nos dice, en el mundo hallaréis aflicciones, más ánimo, yo he vencido al mundo. Que nos quiere decir, sigan mi ejemplo, y así como yo estoy a la derecha del Padre, asimismo ustedes estarán al lado mío, gobernando y juzgando las naciones. ¿Con qué las juzgaremos? Con la ley, la bendita Torah del Padre, cuando Él vuelva. Ánimo, porque toda tribulación es para producir en nosotros fe, emuná, shlema, verdadera, para agarrarnos del Eterno. Él maneja todo en nuestras vidas. Akadosh Baruj Hu, yo te pido, Beshem Yeshua Mashiach, que tú nos llenes de una emuná preciosa, nos llenes de tu Shekhinah, nos llenes de tu Ruach para andar en obediencia a ti, y andar en obediencia a ti es también creer en Mashiach. Mashiach dirige en nuestras vidas, pastorea nuestras vidas. Gracias por estas enseñanzas que tú nos das. Amados hermanos, los dejo en la presencia del Padre y que el Eterno les bendiga grandemente a ustedes y a nosotros aquí en Israel y prontamente veamos la venida de su glorioso Mashiach Yeshua en sus tiempos y en su voluntad. Amén y amén.